buenos días, chicos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la clasificación de los seres vivos. La clasificación de los seres vivos. La clasificación es el proceso mediante el cual agrupamos diferentes objetos de acuerdo con sus características, sus semejanzas o sus diferencias. Clasificar o caracterizar a los seres vivos es fundamental para entender los hechos que ocurren en nuestro planeta, llevar a cabo el seguimiento de especies que tengan algún interés para la comunidad, establecer estrategias de conservación. La clasificación de especies depende de un sistema de identificación preexistente. Es decir, ¿cómo así? Que un investigador analiza los organismos y utiliza sus conocimientos para comprobar el grupo o los grupos a los que pertenecen, de acuerdo con diferentes criterios. Cualquier característica poco variable o fácilmente observable puede ser usada en la clasificación, pero generalmente se utiliza la presencia de ciertas estructuras, su forma o tamaño, la conducta del organismo, sus características celulares, entre otras. La sistemática y la taxonomía. La sistemática y la taxonomía son muy relacionadas en esto de clasificar a los seres vivos. Por ejemplo, la sistemática es un área de la biología encargada de nombrar y clasificar a los seres vivos a partir de la reconstrucción de su historia evolutiva. La sistemática, además, asume que los organismos del pasado dieron origen a los del presente y refleja la relación naturales entre los organismos por los grados de parentesco evolutivo entre las especies. La sistemática además se apoya en una disciplina llamada taxonomía, que se encarga de identificar a las especies, asignarles un nombre y agruparlas de acuerdo con sus semejanzas. Cuando un taxónomo relaciona un organismo con un grupo ya existente, lo asigna a esta misma categoría, pero a veces un organismo puede corresponder a un nuevo grupo al que es necesario asignarle un nombre mediante un sistema de nomenclaturas. ¿Y qué es la nomenclatura? Es una herramienta de la sistemática mediante la cual se establece el nombre que se le asigna a las diferentes categorías y grupos taxonómicos. Los caracteres taxonómicos. Los caracteres taxonómicos son las características que se relacionan los taxónomos para clasificar a los seres vivos. Cada organismo posee una característica particular y exclusiva de la especie o compartida con otras especies. Para describir una especie y clasificarla en el grupo adecuado, el taxónomo debe definir un criterio de clasificación confiable, considerando que un mismo conjunto de especies puede ser clasificado de distintas formas, dependiendo de los caracteres seleccionados. Los caracteres morfológicos. Los caracteres morfológicos tienen que ver con la forma de los organismos. Como es fácil observar o describir la forma, este criterio es muy utilizado por los taxónomos. Pero sin embargo, seres vivos que habitan en un mismo ambiente pueden tener formas similares en razón a algún fenómeno adaptativo, pero pertenecer a diferentes grupos taxonómicos puede ser así. Por ejemplo, las ballenas tienen cuerpos alargados y dotados de aletas en vez de patas, ¿verdad? Por lo que antiguamente se clasificaban en los grupos de los peces, pero hoy se sabe que poseen pulmones y amamantan a sus crías como los demás mamíferos. Los caracteres fisiológicos. Cuando hablamos de caracteres fisiológicos, se refieren a las características que les permiten a los seres vivos realizar sus funciones vitales. Los organismos que pertenecen a un mismo grupo taxonómico tienen una forma particular de respirar, digerir, excretar, controlar la temperatura corporal y hasta reproducirse. Por ejemplo, los peces toman el oxígeno disuelto en el agua por medio de las branquias. Los mamíferos lo toman del aire mediante los pulmones, pero los anfibios lo toman a través de la piel, branquias o pulmones, el aire o del agua. ¿Ok? Entonces, ahora vienen los caracteres ecológicos. Los caracteres ecológicos se basan en las relaciones que se establecen entre los seres vivos
y sus ambientes naturales, como el hábitat que utilizan o las relaciones que tienen con otros organismos. Este criterio, al igual que el morfológico, puede llevar a conclusiones equivocadas, ya que muchos organismos con diferentes orígenes pueden tener características ecológicas similares. Vamos a colocar un ejemplo. Los tiburones y las orcas son animales que se alimentan de carne y habitan en el mar, pero no por eso se les considera del mismo grupo natural. Los tiburones son peces y las orcas son mamíferos. Los caracteres etológicos. Los caracteres etológicos se relacionan con el comportamiento de los animales. ¿Cómo así? O sea, con el conjunto de conductas que tienen y que pueden aprender a realizar por instinto. Por parte del comportamiento característico como el cuidado de los hijos, las señales de comunicación con otros individuos o la selección del territorio. En la taxonomía de las aves es útil el estudio de los cantos porque la comunicación sonora es muy importante para su reproducción, ¿verdad? Es una forma de cortejar a la pareja. En muchos casos, los investigadores pueden determinar si dos aves pertenecen a la misma especie a partir de su canto, pues es poco probable que ocurra la reproducción entre dos individuos que no se puedan comunicar. Pero más sin embargo, el criterio etológico debe ser utilizado con precaución, porque aves diferentes pueden emitir sonidos casi idénticos. Los caracteres moleculares. Cuando hablamos nosotros de caracteres moleculares, son aquellos que nos permiten clasificar organismos con base a información de su ácido desoxirribonucleico o ADN. Su uso depende de tecnologías que brindan información sobre la secuencia de ADN para genes específicos y de los aminoácidos de algunas proteínas. Se han elaborado árboles filogenéticos en los que se representan las relaciones de parentescos entre diversos seres vivos. ¿Listo? Entonces, también se piensa que inicialmente los científicos reconstruyeron la historia evolutiva de algunos organismos a partir de información obtenida de los registros fósiles, pero con el desarrollo de las técnicas de la biología molecular, se evidenció que algunas especies habían sido clasificadas en grupos a los que no pertenecen, pues no comparten secuencias genéticas similares al ancestro común sugerido. Los caracteres citológicos. Los caracteres citológicos se basan en las características de las células que conforman los organismos. Este criterio se usa para formar dos enormes grupos de seres vivos: los eucariotas, que tienen núcleo delimitado por una membrana, y las procariotas, cuyo núcleo no está definido debido a la ausencia de una membrana. También se usa para hacer grupos más pequeños. Pues colocamos un pequeño ejemplo. Digamos, los taxónomos que estudian la diversidad de monos han encontrado que se puede reconocer una especie por el número de cromosomas que hay en su núcleo. Esto es muy útil porque algunas especies de monos son casi iguales a simple vista. Entonces, gracias, teniendo en cuenta a la ingeniería molecular, los taxónomos, ellos con sus investigaciones, teniendo en cuenta su número de cromosomas, pueden formar o agrupar, teniendo en cuenta ese número, en diferentes primates. Ahora vamos con los sistemas artificiales de clasificación. Ok, entonces, los sistemas de clasificación son procedimientos que permiten organizar a los seres vivos, utilizando un criterio particular. Los sistemas artificiales de clasificación son los que agrupan a los seres vivos según criterios diferentes de su historia evolutiva. Los primeros humanos clasificaban artificialmente los organismos de su entorno según la utilidad en comestibles, medicinales y venenosos. En el lenguaje común también se utilizan clasificaciones artificiales como la diferencia entre animales silvestres y domésticos, o entre las plantas que crecen como hierbas, enredaderas, palmeras y árboles.
La clasificación artificial es muy útil para ciertas actividades. Por ejemplo, en el mundo de la explotación madera, es muy práctico clasificar las especies utilizando como criterio el ancho de un tronco, la dureza de la madera y la resistencia a la invasión por los insectos. Con estos criterios es más fácil elegir la especie vegetal cuya madera sea apropiada para el tiempo y el uso que se le quiera dar. En otros casos, digamos los ecosistemas artificiales de clasificación se basan en caracteres análogos, es decir, aquellos que aparecen como respuesta a las mismas condiciones ambientales. Por ejemplo, las alas de los animales que vuelan, como las libélulas y las aves, ¿verdad? Entonces, los animales se pueden clasificar en diferentes grupos artificiales, según el caso. Por ejemplo, si se tienen en cuenta la forma y la función de sus extremidades, además de la manera como se desplazan, animales que no tienen una historia evolutiva en común, como el murciélago, las aves y los insectos, pueden clasificarse en el grupo de los animales voladores, ¿verdad? Por sus extremidades superiores, el uso que se le da, en este caso volar. También se puede hablar sobre un sistema de clasificación artificial muy común para las plantas que se basa en sus usos. Desde hace mucho tiempo y en la mayoría de las culturas, las personas agrupan las plantas en medicinales como la manzanilla, alimenticias como la fresa y el manzano, y ornamentales como los geranios, ¿verdad? Los sistemas naturales de clasificación. Los sistemas naturales de clasificación se basan en la historia evolutiva de los organismos. ¿Cómo así? O sea, en el grado de parentesco que tienen los grupos. En este caso, se analizan los caracteres homólogos, que son aquellas características que están presentes entre los integrantes del grupo y también en su antepasado común más reciente. El padre del sistema de clasificación actual fue el naturalista sueco Carl von Linné, Carlos Linneo, que describió un gran número de especies y creó las categorías taxonómicas: clase, orden, género y especie. Linneo utilizaba el criterio morfológico y esto lo llevó a formar grupos artificiales, muchos de los cuales se han eliminado en la actualidad. La metodología de clasificación utilizada hoy en día por la sistemática puede ser expresada en árboles filogenéticos o cladogramas. En estas representaciones, todos los organismos o las categorías se colocan en los extremos terminales de las ramas y presentan un taxón. Cada nodo, es decir, es el punto, aquí podemos observarlo, es el punto de ramificación que corresponde a un ancestro común que idealmente da origen a dos ramas. Entonces, las ramas que podemos observar, vamos a ver si podemos observar, estas son las ramas. Ustedes observan aquí, estas son las ramas. Ahora, cada nodo, los nodos son estos. Esto que ustedes observan aquí son los nodos, esos puntos, ¿ok? De esos puntos. Cada nodo representa la diversificación y el ancestro en común de las ramas de encima. Entonces, de las ramas de encima, aquí está. Cada nodo representa la diversificación de la rama de encima. Ok. Y estas son las características derivadas del grupo. Aquí lo tenemos, características derivadas del grupo. ¿Listo? Este es un cladograma. En este ejemplo que podemos ver acá, todos los vertebrados provienen de un ancestro común denominado tetrápodo. Aunque sus extremidades tengan formas diferentes, poseen huesos similares que construyen caracteres homólogos.
como se pueden dar cuenta aquí. ¿Listo? La extremidad de un hombre, la del gato, de una ballena y de un murciélago. Las categorías taxonómicas. En el sistema de clasificación que se usa actualmente, se basa en las categorías taxonómicas, que son rangos o niveles de agrupamiento. Cada categoría contiene a las inferiores y es contenida por las superiores. Las categorías inferiores, son grupos pequeños que incluyen organismos con muchas características en común. Y las categorías superiores son grupos grandes que incluyen una mayor diversidad de seres vivos. La categoría inferior se llama especie y la superior recibe el nombre de dominio. Podemos observarla en este caso. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar de la que posee menor, digamos, la más pequeña, a donde hay menos organismos, que viene siendo la especie. La especie, entonces, es la clasificación más pequeña de organismos de origen común, como ya les había dicho, que comparten además características que no se observan en otros grupos. Los miembros de una especie pueden reproducirse entre sí y su descendencia ser fértil. La especie del perro, ¿verdad? Especie del perro doméstico es Canis lupus, nombrada a partir de la nomenclatura binomial. ¿Listo? En este caso tenemos el ave. ¿Listo? En el género, en el nivel de abajo, ¿verdad? Que ya posee más organismos, está constituido por especies que muestran relaciones muy cercanas, ¿verdad? En este segundo nivel, viene siendo la familia, este tercer nivel que viene siendo la familia, en esta categoría agrupa varios géneros y puede estar subdividida en subfamilias. Por ejemplo, en el cuarto nivel, que podemos observar que viene siendo el orden, agrupa organismos de varias familias que comparten ciertas características, ¿verdad? Acá en las clases se agrupa órdenes que comparten ancestros en común. Y en la que nos sigue, de forma, digamos, de menor cantidad a mayor cantidad, el filum o filo está formado por varias clases. Pues aquí se puede observar, ¿verdad? Que hay varias clases de aves, ¿verdad? Aquí tenemos un pato, ¿verdad? Es un pelícano. Está conformado por varias especies. ¿Listo? Acá, ese es el filo. En el filo, a donde se encuentran las varias especies que tenemos: el canguro, la tortuga, el pez, el reptil que acá tenemos y el anfibio. En el reino Animalia, ¿verdad? En el reino, es una de las grandes divisiones en las que se agrupan los seres vivos, después de los dominios. Y acá en los dominios, Eucaria, recordemos que la Eucaria está conformado por los organismos con células eucariotas, ¿verdad? Entonces, en los dominios es la máxima categoría de clasificación de los seres vivos. ¿Listo? Entonces, si vamos de forma ascendente, lo primero sería dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Si vamos de forma descendente, sería especie, género, familia, orden, clase, filum, reino y dominio, ¿verdad? Ok. El sistema de clasificación de dominios. Hace más de 30 años, la categoría taxonómica que agrupaba todas las demás áreas el reino. Y existían 5 reinos: los monedas, protistas, hongos, vegetales y animales, ¿verdad? Los que comúnmente nosotros conocemos.
La reina Monera agrupaba a todas las bacterias que son organismos procariotas. Actualmente, gracias al avance en los estudios en sistemática, principalmente, con la aplicación de las técnicas de biología molecular, los especialistas sugieren agrupar los reinos de los seres vivos en tres grandes dominios, ¿vale? Entonces sería las bacterias, la archaea, ambos procariotas, y eucaria, conformado por los eucariotas. Los dominios se definieron utilizando criterios moleculares, ya que en cada grupo hay ciertas diferencias entre las estructuras que forman algunas partes de la célula, como la membrana y la pared celular. Esas diferencias se descubrieron recientemente y siguen siendo estudiadas, por lo que este esquema de clasificación podría cambiar en algún futuro. Por ahora, la teoría indica que cuando apareció la vida en la Tierra existió una importante diversidad de organismos procariotos entre los que se encontraba el ancestro común de todos los organismos actuales. Inicialmente, este dio origen al dominio bacteria. Después de otro descendiente del mismo ancestro dio origen a los dominios archaea y eucaria. Dominio eucaria. El dominio eucario está conformado por los protistas, los fungi, plantae, animales. Entonces, como se pueden observar, todos esos organismos están conformados por células eucariotas. El dominio archaea está conformado por archaeota, crenorchaeota, nanorchaeota y carorchaeota. ¿Listo? Y por último aquí los dominios bacteria, conformados por protobacteria, chamidiae, espirochaetes, cianobacterias, bacterias gram positivas. ¿Vale? Entonces, como podemos observar aquí, ese grupo tienen ancestros comunes y son ancestros universales. Por ejemplo, el árbol filogenético, construido a partir de análisis de secuencias de ARN, ácido ribonucleico y ribosómico, de diversos seres vivos. Ese árbol sostiene la división de la vida en tres dominios: archaea, bacteria y eucaria, ¿verdad? Este tipo de árbol, ustedes pueden consultarlo, ¿verdad? Cómo se llevó a cabo molecularmente su construcción. Deberían consultarlo, es más, lo van a hacer. ¿Listo? Ahora bien, vamos a empezar a caracterizar de poquito en poquito cada uno de esos tres dominios. Entonces, el dominio bacteria. Las bacterias son organismos procariotas y son los seres vivos más abundantes en el planeta. Presentan una estructura celular básica compuesta por la membrana plasmática, la pared celular, el citoplasma, los ribosomas y el material genético, conformado por un cromosoma, que corresponde a una molécula de ADN circular, ácido desoxirribonucleico. ¿Ok? Entonces, algunas bacterias presentan filamentos circulares de ADN menores que un cromosoma y autoduplicables, que no son esenciales, pero pueden representar una ventaja. En general, la pared celular de las bacterias protege y le da forma a la célula. En algunos casos podemos observar que las bacterias presentan una cubierta viscosa, las cápsulas bacterianas, que recubre y protege la célula. En otros casos, las células bacterianas pueden presentar estructuras filamentosas, como flagelos y fimbrias o pili, ¿verdad? Los flagelos, recordemos los flagelos, que es como un látigo que ayuda a desplazar a la célula. Son estructuras proteicas, largas y finas, localizadas en el extremo de la célula, que facilitan su locomoción, como ya les había dicho. Los pilis también son estructuras filamentosas proteicas,
pero más cortas y más numerosas que los flagelos, ¿verdad? Son como si fueran vellosidades que le salen a la célula, ¿verdad? Por medio de su membrana. Su función está relacionada con el intercambio de material genético y con la adherencia a los tejidos. Por ejemplo, en el caso de las bacterias patógenas. La clasificación de las bacterias se basa principalmente en su forma y su papel en el ecosistema. Empecemos entonces. Según su forma, cocos, ¿verdad? Como su forma circular o esférica nos muestra, por eso se le llama coco. Los bacilos con forma de bacilo, con forma como de yupi, ¿verdad? De chitos. Los espirilos de forma de espirales. Y los vidriones, ¿verdad? Están conformados como por un flagelo y su cuerpo en forma alargada. Ahora podemos observarlo según su papel en el ecosistema. Aquí tenemos las simbióticas, ¿verdad? Que no podemos vivir sin ellas. Viven en nuestros organismos a los cuales benefician. Por ejemplo, las bacterias del estómago de las vacas. Esas bacterias ayudan al metabolismo de los alimentos. Las descomponedoras se nutren de materia orgánica que descomponen y la transforman en moléculas inorgánicas simples, ¿verdad? Eso también ayuda digamos, a la nutrición en el suelo, ¿verdad? De nuestro suelo. Entonces, gracias a esa bacteria, los organismos muertos empiezan a descomponerse y sirven como nutrientes a las plantas. Y las parásitas se desarrollan en otros seres vivos, causan algunas enfermedades y a veces la muerte de sus hospederos, ¿verdad? Entonces, son esas bacterias que se alimentan de otros organismos, no pueden vivir sin ellas, ¿verdad? Son parásitos porque se alimentan de lo que el otro ser vivo se alimenta. De esa forma es que ellas, como evitan que el organismo o el ser vivo donde ellas se encuentran se alimente, porque ellos consumen su alimento, entonces el organismo se desnutre y empieza a perder fibra, empieza a perder aquellas funciones vitales para vivir y probablemente muere. El dominio Archaea. Las archaeas son organismos procariotas que a diferencia, digamos, de las bacterias principalmente, se diferencia de ella por la constitución de su pared celular, la organización y el funcionamiento de sus genes. Esa es una gran diferencia que hay entre las archaeas y las bacterias. Entonces sería por su constitución de la pared celular, la organización y el funcionamiento de sus genes, ¿verdad? La mayoría de las archaeas se encuentran en ambientes extremos, muy calientes o muy fríos, muy salinos o en ausencia de oxígeno. Otros, por el contrario, pueden vivir en ambientes menos extremos, como el suelo y el agua. Debido al hecho de que siempre han sido considerados organismos exclusivos de ambientes hostiles, las arqueas o archaeas se clasifican en tres grupos principales, que son halófilas. En las halófilas viven en regiones donde la concentración de sal es muy alta, como en el caso de las salinas, los lagos salados y la superficie de alimentos conservados en sal. Algunas arqueas halófilas poseen bacteriorhodopsina, ¿verdad? Bacteriorhodopsina,
un pigmento rojizo utilizado en los procesos fotosintéticos más simples. En la metanogénicas producen un gas denominado metano y pueden vivir en aguas residuales, lodo, las profundidades del mar y el sistema digestivo de rumiantes como las vacas. Todas las arqueas metanogénicas viven en ambientes sin oxígeno, por lo que son consideradas organismos anaerobios, o sea, en ausencia de oxígeno. En las termófilas, ellas viven en ambientes con temperaturas muy altas, como las fuentes termales, los géiseres y las profundidades abisales, en donde el agua caliente emana de las capas internas de la Tierra. La mayoría de ellas obtienen energía por quimiosíntesis, utilizando la oxidación del azufre. La importancia ambiental y económica de las procariotas, pues en algunos organismos procariotas son muy importantes para los ecosistemas. Además de descomponer la materia orgánica, pueden eliminar sustancias nocivas del agua o el suelo, pues también permiten que las plantas incorporen el nitrógeno presente en la atmósfera y así esté disponible para el resto de la cadena alimentaria. El dominio eucaria. El dominio eucaria incluye a los organismos constituidos por células eucariotas, como ya les había dicho anteriormente. Estas células poseen una red de membranas internas que mantienen su material genético aislado, formando un núcleo definido y estructuras con funciones especializadas denominadas organelos. Este tipo de células son propias de los reinos protistas, fungi, plantae y animalia, cuyas características se resumen a continuación. Entonces, el reino Plantae son organismos pluricelulares, son autótrofos con pared celular de celulosa, ¿verdad? En el fungi son unicelulares y multicelulares, son heterótrofos con pared celular de quitina. En el animalia son multicelulares o pluricelulares y además son heterótrofos, ¿verdad? En los protistas son algas y protozoos. Además también son unicelulares y multicelulares. Son autótrofos y heterótrofos. ¿Listo? Entonces, eso es todo. Gracias por escucharnos. Mil gracias.